Ideas al aire. Creatividad en acción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ideas al aire, el podcast en el que hablamos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. Yo soy Thomas Lash y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañes. Este es el episodio número 52 y nuestro invitado especial de hoy es Luis Ramos, autor del podcast Libros para Emprendedores, el podcast de negocios en español más escuchado del mundo. Pues cuando tú digas. Ya estamos al aire, así que cuando quieras. Comenzamos. Hoy tengo la enorme fortuna de grabar literalmente un rockstar del mundo del podcasting, Luis Ramos. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Tomás, muy bien. Aquí, encantado de estar contigo. Pues básicamente este episodio es como tal vez hacer un cumplido muy grande hacia alguien que se atrevió a emprender a hacer un podcast hablando sobre libros, sobre resúmenes de libros, y le atinaste al nicho de mercado exacto. Entonces, primero que nada, tal vez que te presentes, que nos digas quién es Luis Ramos. Mucha gente ya te conoce, pero tal vez que nos digas en tus palabras quién eres, y a partir de ahí seguimos. Pues bueno, Luis Ramos es como me delata mi acento, soy argentino, entonces no, soy español. Y bueno, mira, cosas que estaba pensando, hablábamos antes de grabar de cosas que no se conocen de mí. Pues una cosa que no se conoce tanto de mí. Soy español, evidentemente. Llevo ya 12 años viviendo aquí en México, entonces ya soy asimilado, por lo menos, ya tengo doble nacionalidad y esas cosas. Pero yo soy gallego en toda la extensión de la palabra. Y es algo que me extrañó cuando llegué aquí a México, pues que aquí los chistes de gente así medio los chistes más agresivos son contra los gallegos, ¿no? Entonces digo, casi me lo callo, ¿no? Entonces yo desde los 2 años viví en Barcelona, siempre he dicho que soy de Barcelona, de hecho lo soy, así me siento. Pero en realidad soy gallego, ¿no? Entonces es algo que no es tan conocido de mí, pero que bueno, que soy gallego. Y entonces aquí como que en toda Latinoamérica en realidad el ser gallego está un poco perseguido. Por lo menos a nivel de chistes. Entonces soy gallego, nací en Galicia, mis padres, gente muy humilde, emigraron a Barcelona en busca de oportunidades y allí crecí en Barcelona y he estado viviendo la mayor parte de mi vida hasta que hace 12 años pues ya me vine para aquí, para México. Soy ingeniero de sistemas, de estudios y de trabajos. Trabajé 10 años en una gran empresa internacional, en un banco. Pero estaba yo tan harto de mi vida y era una vida exitosa desde el punto de vista estándar de la vida, de que estudias, consigues un trabajo y ya con eso te jubilas, ¿no? Básicamente esos son los 3 capítulos de tu vida. Uh-huh. Y yo estaba un poco harto de eso, la verdad estaba harto de mis jefes. Yo soy un mal empleado en el sentido que tengo mis propias inquietudes y mis propias formas de hacer las cosas y intento ser muy óptimo y eso a veces choca con según qué jefes. Me tocó el jefe con el que chocaba y ya me harté, ¿no? Y entonces hubo una excusa llamada femenina y entonces pues me vine a México a conquistar a cierta fémina y no hubo suerte, por cierto, con la chica, pero dije, pues sabes que me pido un año sabático en el trabajo y me pongo a ver si puedo emprender, ¿no? Yo sin saber emprender, o sea, yo tenía mucha experiencia, pero experiencia como empleado, o sea, como empleado de alto nivel, si quieres decirlo así, pero pues bueno, y entonces aquí aprendí a emprender, que es una de esas frases que yo digo, y entonces aprendí a emprender emprendiendo, Uh-huh. que sea trabalenguas, ¿no? Y pues sí, soy muy autodidacta y entonces pues bueno, como la gente me conoce como muy lector de libros, todo eso me ha ayudado. Equivocarme y tropezar mucho también me ha ayudado y en esa sigo, tropezándome y levantándome como buen emprendedor debe hacerlo. Uh-huh. Eso justamente me lleva a una pregunta que normalmente hago, que nos platiques tal vez algún tropezón de la vida, alguno de estos reveses que te avienta la vida y cómo lo convertiste en algo positivo. Pues no tanto tropezones en la vida, pero bueno, hay cosas que no suelo comentar nunca, pero mira, ahora podemos comentar, aunque no sea algo que sea para ponerse medallas. El hecho de que mi padre falleciera a los 17 años, cuando yo tenía 17 años, no cuando él tenía 17 años. Cuando yo tenía 17 años, mi padre falleció, fue asesinado en realidad. En España hubo una época ahora ya felizmente superada con atentados terroristas. Mi padre fue víctima en un atentado terrorista en un coche bomba, precisamente. Y eso me sucedió a mí cuando yo estaba en la adolescencia. Yo soy un adolescente muy niño, por decirlo así. Yo era muy niño mentalmente. Entonces, para mí fue un golpe de realidad y que
y que pues de un día para otro, ¿no? Estás en la escuela y te llaman, ve un momento a casa y va Luis un momento a casa y me encuentro el drama, ¿no? Y drama Fuertísimo, sí. durísimo, ¿no? Entonces ese golpe pues te hace cambiar. No te diría yo madurar, me costó madurar seguramente. Yo aprendo mucho a golpes, por decirlo de alguna manera. Entonces me costó madurar, pero me cambió físicamente, me cambió mentalmente. Entonces ha sido un golpe complicado de superar y que todavía hoy sigo yo con ese punto en la cabeza de que nunca me pude despedir de mi padre. Entonces, sí, eso es Ujú, un punto que es un golpe difícil de superar y es esa cosa que te queda dentro, ¿no? claro. Pero luego tropezones constantes. Soy una persona torpe por naturaleza, en ese sentido, en el tema de, soy muy inocente, creo mucho en la gente, confío mucho en la gente y hay gente que merece tu confianza y hay gente que se aprovecha de tu confianza, ¿no? Entonces muchas veces me ha pasado, creo que voy aprendiendo y aún así me equivoco constantemente. Es parte de un proceso, es parte de un proceso. Cuando llegué a México dije voy a emprender y quería venir a construir casas porque era la ilusión de mi vida, yo no tenía ni idea, pero pues me metí antes en otro negocio, me fue mal. Cosas que siempre recomiendo ahora cuando pues, la gente me contacta, pues siempre viene la gente con la idea de decir, bueno, quiero hacer una empresa, ¿no? Entonces tengo esta idea de negocio, entonces la gente viene con la idea de que tiene en mente, se visualiza en esa oficina con cristales, con una secretaria chulísima, con luces de neón, no sé, con ese tipo de cosas, el gran logo, la gran oficina en el nivel 52 de un gran edificio. Ujú. Emprender no es eso, No, por emprender no es eso, supuesto. y eso es algo que cuesta a veces asimilar. Yo, mi primera empresa que creé propia era eso, ¿no? O sea, era la niña chula, era la super recepción, era cosas que la empresa no necesitaba, pero yo me visualizaba como un empresario y un empresario tiene que tener eso, ¿a que no? Pues no, en realidad no. Entonces ese fue parte del aprendizaje y es algo que recomiendo siempre, ¿no? Cuando la gente se centra en eso, digo, te lo digo por experiencia, no hagas eso, o sea, no te centres en pintarte a ti mismo como empresario, sino sé empresario, ¿no? Y ser empresario es otra cosa, ¿no? Es ver qué necesidades tiene un cliente y cubrirlas. Es tan simple como eso, ¿no? Si haces un producto que la gente necesita, un servicio que la gente necesita, eso va a dar resultados y de ahí puedes hacer crecer una empresa, no de una oficina bonita o una niña chula en la puerta. Eso no te da una empresa y eso es algo que también se va aprendiendo. Entonces, sí, pues, tropezones constantes, pero eso te ayuda a aprender. Entonces sí, 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 sí. Si hubiera nacido aprendido, seguramente no estaría aquí, estaría mucho más arriba. Entonces ni grabaría podcast ni me interesaría, pero vivo una vida muy feliz, que eso es lo que yo he buscado siempre, vivir una vida muy feliz, vivo muy cómodamente y tengo todo lo que necesito. Probablemente si trabajara muchas más horas, sería mucho más rico, pero no lo necesito. Y eso es algo que yo también intento transmitir a la gente, ¿no? Que Ujú. intentes definir cuál es la calidad, el estilo de vida que quieres definir. Eso es parte de lo que doy en mis coaching y todo eso también. Es el definir cuáles tus necesidades. Vamos a cubrir tus necesidades, vamos a vivir súper bien, pero ya no más. O sea, intentemos trabajar lo mínimo, conseguir lo máximo, pero que haya un límite, ¿no? Que haya una meta a la que quieres alcanzar y cuando la llegues, que sientas que has alcanzado esa meta y la disfrutes, ¿no? La gente se centra demasiado hoy en día en el trabajo, trabajo, trabajo constante y se olvida de que trabajas para poder vivir, pero hay gente que vive para Vive trabajar, ¿no? para Entonces trabajar, exacto. eso es parte de un proceso de aprendizaje que viene dado en parte o mucha parte por la forma en que está diseñada la enseñanza, la educación hoy en día y por eso yo también tengo esa inquietud muy grande con el tema de la educación e intento pues cambiar mentalidades poco o mucho pues a todas las gentes a las que puedo tocar, ¿no? Ujú. Básicamente. Y bueno, justamente el tema de educación es algo que a mí también me inquieta demasiado en el aspecto de gente adulta que tal vez nunca pasó por este proceso de educación novedoso que tienen los hijos, nuestros hijos hoy en día o nuevas tendencias. Es increíble cuando ves la cara de transformación de alguien, cuando tú le puedes ayudar a cambiar un poco esa idea o esa mentalidad de que aprender implica también ser humilde, equivocarse, aceptar que nos equivocamos. Y creo que estás haciendo una gran labor en ese sentido y has encontrado una manera de potencializar tu tiempo a través del podcast de libros para emprendedores, en donde algo que tú produces una vez sale al aire y queda al aire para la posteridad y está tan bien hecho que la gente lo sigue y lo sigue con tanto entusiasmo, lo recomienda. Y vaya, no sé si tú te esperabas tal vez el que este fenómeno iba a suceder o lo hiciste con tanta pasión y con tanta autenticidad que el resultado es lo que has logrado en poco menos de un año.
Para nada, o sea, la planificación no iba para nada por ahí. Era un hobby, era mi hobby. Yo había trabajado un par de años en mi juventud en radio, había hecho locutor de radio. Es una cosa que me apasiona mucho, técnico de sonido, todo eso. Y el hecho de poder de alguna manera unir dos mundos que me gustan, que me apasionan, como es la lectura, yo soy ávido lector desde los 9, 10 años. Pues es algo que estaba muy bien, ¿no? Entonces juntar dos hobbies, ¿no? El hecho de que yo ya no, hacía 20 o 30 años que yo no había trabajado en la radio, pero el hecho de volver a trabajar con un micro delante me hacía mucha ilusión, y el hecho de hablar de libros se me hacía algo muy fluido, muy normal, es algo que yo sé en el sentido de que lo uso, es parte de mi vida, y entonces pues se me hizo muy, muy natural. Evidentemente, hacer un podcast, que ya en sí ya significa poca audiencia, hacer un podcast de negocios, eso ya implica menos audiencia todavía. Hacer un podcast de libros de negocios, eso es demasiado nicho, incluso, o sea, es muy poca audiencia. Y el hecho de dedicarme a eso simplemente fue puro hobby. En mi vida me pensaba yo que esto lo iba a escuchar gente. Vamos, yo era feliz con mis 200, 300 escuchas al principio, pero pues iTunes creyó en mí, yo vio algo, me puso en portada y lo demás es historia. Lo demás claro. Es historia. De un día tenía yo 300 descargas y al día siguiente tuve 3000, reventé el servidor, lo tenía un servidor gratuito, tuve que pasar uno de pago. Y de ahí es historia. Ahora pues sí sigue creciendo. La cosa es que sigue creciendo. Empezó en México, ahora estamos en toda Latinoamérica. O sea, ahora sí no hay país en el que yo no esté en algún top. Y sumado en septiembre recibí un mail a iTunes y pues ahora sí soy el podcast de negocios número 1 en español número 1 del planeta. Wow, sí. Lo cual es como que dices, ¿what? No, pero pues no fue para nada premeditado, pero lo comentábamos antes de grabar, el tema de que cuando se te presenta un reto, que tú le plantes cara al reto, eso también dice mucho de ti, que tú en España dices que tú no te achantes, ¿no? Que no te eches para atrás, eso dice mucho de ti y eso espero que diga mucho de mí. Cuando yo empiezo a tener mucha audiencia, pues yo respondí, ¿no? Y tuve que invertir dinero y tuve que invertir más tiempo y más calidad y más equipos y más cosas y grabar, digo, pues ahora voy a hacer 2 a la semana y ese tipo de cosas. Teniendo un trabajo que me ocupaba bastante tiempo y bueno, pues estuvo muy bien. Ahí hubo que responder al reto, respondí, hubo que irse de vacaciones, me llevé la compu, me llevé el micro, me llevé todo y yo sigo grabando en Acapulco en vacaciones, ¿sabes? Entonces, eso es compromiso y eso es un ejemplo que si yo no lo pongo, quito credibilidad a mi mensaje. Entonces yo soy el primero que tiene que cumplir. He fallado como 2, 3 semanas y han sido causas mayores o he estado fatal de la garganta o lo que sea. O sea, que mejor no grabo porque, pues como tú decías, ¿no? O sea, es un episodio que queda forever, ahí que lo va a escuchar la gente durante tiempo. Entonces la idea es que quede bien, ¿no? Entonces yo soy muy, muy picky con eso de la calidad. Y si estoy mal de la garganta o estoy tosiendo o estoy con una voz demasiado raspada, pues prefiero no grabar. Es imposible, ¿no? Sí, simplemente es preferible no hacerlo. Es un podcast que grabo yo solo durante mucho tiempo, hablando yo solo, intentando imprimirle más o menos energía, porque es una persona sola hablando, de nuevo. Entonces tienes que como que crear un ambiente, ¿no? Y ese ambiente para mí pasa por crear energía, ¿no? Si no, me iría a un podcast de 20, 25 minutos, pero es complicado, ¿no? Yo empecé, mi meta era hacer episodios de media hora. Fue imposible, lo intenté con el primero, se consiguió, pero el libro quedaba cojo, o sea, yo sentía que quedaba cojo y digo, ¿sabes qué? Bueno, tienes ahí gente con la que consultas, gente que en teoría sabe mucho de podcasting y eso, no, los podcasts tienen que ser de 20 minutos y todo eso, si no la gente no lo escucha. Y está validado científicamente. Entonces digo, pues sí, pues me vale lo científico y me voy yo, ahora sí hago lo que necesito hacer, ¿no? O sea, yo soy muy perfeccionista en eso, pues vamos a hacer las cosas bien, ¿no? No me cuesta nada más que estar otro rato más sentado, lo hago. Si lo escuchan o no lo escuchan, pues bueno. Y resulta que lo escucha más gente todavía y cada vez que yo he dicho, lo he comentado en el podcast y lo comento de vez en cuando, ya no, pero al principio lo comentaba más, uy, ya llegamos a la hora, uy, este salió de 1 hora y cuarto, uy, nadie me escucha, bueno, no sé qué, todo avalancha de correos. Y si dura más, que dure, o sea, lo que tú necesites, explícalo todo. Entonces como que la gente lo agradece que se haga un trabajo bien hecho y yo intento hacer el trabajo bien hecho, punto.
¿Cómo hace rato mencionabas tal vez esta ingenuidad de confiar en la gente y por ratos, digamos, descubres a la gente en la que sí puedes confiar, en la gente que no puedes confiar? Y es un rasgo que yo he visto en mucha gente creativa. ¿Cómo distingues tú si puedes confiar en alguien? Mencionaste en el podcast, en el último podcast de La Vaca Púrpura, que hay gente que te critica, ¿no? Y que te dice que tal vez no deberías hablar tanto de ti, sino más del libro. Pero finalmente es tu podcast. Y si no les gusta, que se vayan a escuchar otras cosas. Pero ¿cómo distingues tú? Al final lo que yo, sí, o sea, en el tema de críticas y eso, pues te las encuentras, o sea, tú no las buscas, o sea, cualquier persona que se exponga en público en lo que sea, ya sea un tema artístico, ya sea un tema de, bueno, exponerte en público, o sea, decir, me llamo tal y estoy haciendo esto, ya sea artístico, ya sea un podcast, ya sea lo que sea, o sea, escribir un libro, se expone automáticamente a, pues ahora sí, a gente que le va a criticar, porque hay gente que critica por su naturaleza, o sea, su naturaleza es criticar y no lo puede evitar. Entonces, al final, uno tiene que entender, o sea, la gente es así y la gente no cambia, aunque le digas que cambie, y entonces, pues, ¿qué le hago, no? Y en el tema del podcast, yo intento, pues yo soy una persona muy sensible, aunque no lo parezca, pues soy así muy grandote. Pues soy una persona muy sensible y acepto muy mal las críticas. La verdad, acepto muy mal el ser criticado. Y ahora, pues ya la piel se hizo muy dura, ¿no? Entonces, ya porque ahora sí, desde que han faltado el respeto a mí, me han faltado el respeto a mi familia y a mi madre, cosas así que dices, o sea, al final ya pones una distancia en el sentido de que dices, o sea, ni me conoce. Estoy haciendo algo que lo estoy haciendo gratis. O sea, es tan sencillo como, o sea, pasa de mí, o sea, vete a otra cosa, escucha la tele, ¿no? Y la gente no, la gente piensa que tiene sentido dejar un mensaje en YouTube o así, que tengo muchos seguidores allá o en la página o donde sea o en el foro. En Facebook no tanto, porque lo tengo bastante controlado. Pero pues en otros sitios en los que los comentarios son un poco gratuitos, en ese sentido, en Twitter también. Pues la gente encuentra muy fácil criticar y meterse con mi madre o meterse conmigo o llamarme cosas o decir que mi trabajo no es bueno. Digo, bueno, pues no es bueno para ti, ¿no? Afortunadamente recibo uno de esos y recibo 800 de los otros, ¿no? 800 de los buenos. Entonces el ratio es bueno y entonces eso también te valida, ¿no? Lo que estás haciendo y al final, pues ya llevo un año en esto, ahora hago lo que me da la gana. Si hablo de mi familia o hablo de un amigo o este amigo tiene un negocio y tal, lo hablo, hasta el amigo me dice, oye, tú estabas hablando de mí, ¿verdad? Y yo digo, sí, pero no dije tu nombre, ¿eh? Pero bueno, pues entonces todo eso pasa y al final te das cuenta de que la gente está muy aburrida y tiene ganas de demostrar, no sé, su sentido a ver, ¿cómo decirlo? Tal vez superioridad incluso. No, al contrario, es que tiene un sentido de inferioridad y entonces lo intenta. Sí, pero ellos se creen superiores. Lo intenta, ¿no? Exacto, lo intenta esconder e intenta pintar, no sé, si le gano una conversación o una discusión a este tipo que estoy escuchando, que tiene 20.000 seguidores diarios, a lo mejor este tipo, si lo hago salirse de sus casillas, es una victoria para mí. Entonces ya no me sentiré tan mal como me siento con mi vida. No sé, ese es mi análisis, porque si no, no lo entiendo. O sea, sinceramente, no lo entiendo. Porque sí, la verdad, pues sí le dedico bastantes horas al asunto. Me vienen cada día correos, me vienen cada día mensajes directos en Facebook. Intento responderlo todo. Mucha gente me dice, o sea, luego hay cosas que me molestan. Por ejemplo, alguien que me escribe para pedirme ayuda, consejo, lo que sea. Y empieza el correo diciendo, sé que no eres tú el que responde los correos, pero bueno, por si acaso tengo este problema. Y digo, o sea, ¿de verdad? ¿De verdad? Cuando vas a pedir ayuda vas así faltando. Para mí es una falta de respeto. Por ¿no? supuesto. Entonces digo, y ni me conoces y estás dando por supuesto cosas. Entonces esas cosas a mí me molestan y a veces he contestado feo en el correo, ¿no? Y es gente que pedía ayuda, pero digo, bueno, sabes que te has ganado el que no te dé ayuda y le doy ayuda a todo el mundo, ¿eh? A la mayor cantidad de gente posible. Pero hay gente que digo, ¿de verdad esa es la manera en que tú te diriges a los demás? ¿No te extraña entonces que tu vida vaya mal en muchos aspectos cuando tú ni siquiera sabes dirigirte con respeto a la gente? Entonces, algo tan simple como eso, la gente luego, ay, perdóname, es que de verdad no te lo tomaste mal. Digo, no me lo tomé mal, o sea, me lo tomé como tú me lo has escrito, ¿no? La gente es complicada. Entonces, como hablábamos, la pregunta original era, ¿cómo detectar a los buenos y a los malos, básicamente? Pues no puedes, pero cada vez uno está pues más curtido
y al final pues ya ves venir un poco a la gente o simplemente estás más entrenado y ya sabes responder en cualquier situación un poco más, ¿no? Entonces yo te digo, yo soy muy mal respondedor cuando la gente me habla mal, pierdo mucho las casillas en ese sentido, si alguien me falta el respeto, pero pues lo estoy intentando controlar. Pero bueno, pues ahora sí me enfrento a eso más a menudo que hasta ahora, ¿no? Entonces, Claro. pues, porque estoy más expuesto, simplemente, ¿no? Pero pues bien, o sea, al final te digo, de todo se aprende y hace poco tuve una muy mala experiencia con una persona que trabajaba para mí que tenía toda mi confianza y ahora sí, me transó, pero me transó muchísimo dinero. Y entonces, pues, y eso fue hace 2 años, o sea, no estamos hablando de hace tantísimo tiempo. Nunca dejas de aprender y nunca dejas de sorprenderte de cómo la gente es capaz de echar a perder su vida, porque hay gente que a lo mejor te roba, sí, te roba 200 o 300 mil pesos, pero se mancha de por vida. Una persona que podía haber tenido una carrera brillante prefiere el premio instantáneo Ujú. que una larga carrera, ¿no? Y eso es algo que a mí me sorprende muchísimo, pero bueno, pues es parte de la naturaleza de mucha gente, ¿no? Y tiene de nuevo mucho que ver con la educación. Digo, de las cosas que admiro es en el foro de retos para emprendedores, pones las reglas Ujú. muy claras y tal vez ha Sí, sido una consecuencia de este camino, ¿no? El decir, pues no es un foro para criticar, no es un foro para quedarse para vender. aislado, hay que participar, no es un foro en donde te vayas a autopromover. Finalmente estás dejando las reglas bien claras y los que quieran entrar, que entren, los que no, simplemente que no estén estorbando. Para mí eran reglas obvias que digo, no tengo por qué poner eso. La gente debería ser lo suficientemente adulta. Pues tengo que ponerlo. Al final las Claro, acabo de poner claro. ahora, ¿eh? Y el foro lleva medio año, ¿no? O cuánto tiempo lleve, pero es que la gente es así. La gente necesita que le digan cómo tienen que hacer las cosas, aunque sean obviedades. Pues es parte también de cosas que vas aprendiendo. Cosas que vas aprendiendo. Pues el trato con la gente es algo que también se aprende. Ujú. Por curiosidad, hace rato preguntaba cómo grababas, ya más o menos me explicaste la parte técnica, pero me interesa saber cómo planeas tú un podcast. ¿Lo lees en un PDF, subrayas, improvisas o tienes ya un guión, editas? ¿Cómo funciona un poco la ejecución de hacer el podcast de libros para emprendedores? Es muy fácil, pues al final es leer un libro por semana, entonces no tiene mucha más dificultad que eso. ¿Cómo lo hago para que sea una cosa fluida? Pues mira, yo lo que hago, consigo el libro, yo tengo un montón de libros, pero consigo, aunque ya tenga el libro, consigo el libro en PDF. PDF. Ajá. En PDF. ¿Por qué? Porque tengo una herramienta, tengo un lector, se llama Foxit Reader, que tiene incorporado, es gratuito, y tiene incorporado, supongo que la mayoría lo deben tener, pero bueno, este es el que utilizo. Y este tiene la función como de highlighter que se llama, o sea, como Ujú, este ujú. rotulador amarillo con Subrayar. el que Ajá. subrayas, ¿no? Y básicamente lo que hago pues es leerme el libro, leo muy rápido y cuando es un libro que ya he leído además, que es la mayoría de los casos, menos 2 o 3, que los leí y hice el resumen inmediatamente, los demás ya los había leído, entonces releer un libro es refrescar para mí ideas, entonces pues lo leo fundamentalmente muy rápido. Para mí leer un libro con subrayados me toma más o menos como unas 3 horas, Ujú, depende del libro, ujú, ¿no? Del ujú. volumen, pero más o menos como de 2 a 3 horas. Y en esas 3 horas, pues he leído y he subrayado las ideas, frases, cosas destacadas de cada capítulo. Una vez lo tengo hecho eso, el Foxy Reader, en este caso el lector, le ¿Te doy a permite otro exportar? botón y me crea un nuevo PDF en el que solo están las páginas con los subrayados. Entonces, de un libro de 300 me queda pues un mini libro de 40, 50 paginitas, ¿no? Ujú, Con ujú. los textos subrayados. Y ya está, ese es mi guión. No hago una estructura, no hago un guión, tengo muy buena memoria visual, entonces tengo muy clara la estructura de un libro en la mente y lo único que hago es ahora sí ir viendo y voy hablando, improviso, ahora sí he aprendido, antes lo tenía mucho más preparado, ocupaba muchas más horas, hacía como mi resumen más estructurado, ahora no, ahora yo sé que puedo agarrar un libro y sobre la marcha, mientras mis ojos leen, mi voz va improvisando, espero que frases más o menos estructuradas y solo eso. Entonces grabo y grabo todo seguido pero con interrupciones. O pues o me llamaron por teléfono, o me quedé sin voz, o lo que sea. Como te digo, es cansado. O sea, Es muy sí, cansado. más o menos yo cada grabación me tiro de 1 hora y media a 2 horas para un capítulo de 1 hora y cuarto normalmente. Entonces sí, o repito cosas porque no me expliqué bien. El hecho de que esté improvisando hace que muchas veces explique una idea y yo mismo me dé cuenta que no la expliqué bien. Entonces, Ujú, ujú. sin cortar, sin nada, vuelvo a repetir la idea
y lo explico como yo creo que debe ser explicado. Y luego ya más tarde en la edición, pues corto los trozos que sobran, y cortando los trozos que sobran nos vamos eso a 1 hora, 1 hora y cuarto, más o menos. Este último salió de 1 hora y media, fue un animal, pero pues como salga, ahora sí como salga. La cosa es que se explique todo lo que yo quiero explicar, todo lo que yo encontré destacable en el libro, hablar de ello. Y de la misma manera, como todo es improvisado, yo no planifico tampoco mis anécdotas o mis historias, por decirlo de alguna manera. Entonces, mientras voy hablando, se me ocurren cosas. Digo, pues esto lo puedo relacionar con este amigo que conozco, o con esta historia que me pasó, o con esta experiencia que yo tengo, ¿no? Y todo eso lo incorporo en la improvisación. Ahora sí es una capela que me echo ahí, y lo que salga, lo que salga. Y luego, ahora sí me siento a editar, normalmente no el mismo día. Normalmente no el mismo día, me siento a editar 1 o 2 días después, y ahora sí, pues me pongo a escuchar y esto no me gustó, esto lo quito, aquí tosí, bueno, todo eso lo quito e intento que quede estructuradamente lo más pulido posible, y auditivamente también de la mayor calidad de sonido posible. Tengo ahí pero vamos, no dedico, bueno, la edición es lenta, editar un audio es lento, y normalmente a mí me lleva el doble de tiempo de lo que se tardó en grabar. Entonces normalmente es 1 hora y media de grabación, 3 horas de edición. Entonces al final son 4 horas y media, 5 de puro audio, todo lo que tenga que ver con audio, ¿no? Meter la musiquita al principio, al final, esas cosas. Pues 4 horas y media, más o menos, viene siendo grabar, editar. Y luego queda lo de subirlo al servidor, crear la imagen. Todo eso es un proceso bastante rápido, de 40 minutos o algo así. Es bastante rápido en realidad. Ya tengo mis plantillas, ¿no? Todas las fotos del podcast, simplemente busco una imagen que me guste, y esos 5 minutos encontrarla, y luego pues ya tengo mi plantilla ahí en Canva, que es el que yo utilizo. Es gratis también, y pues ahí cambio el título, tengo mis fuentes, lo tengo todo, entonces es muy rápido. Muy rápido. Y nada, y subirlo y todo eso, los dejo programados para el lunes y tan, no hay más. Considero que eso es lo que hace especial tu podcast, y me ha gustado mucho cómo ha ido evolucionando, que al principio, aunque se oía libre, se oía de alguna forma muy bien articulada tu voz, con una orientación muy bien pensada. Cada vez se ha vuelto más, desde mi punto de vista, auténtico, y no sé si tal vez hasta te sirva como de terapia el estar platicando como contigo mismo en un podcast. Sí, no. O sea, la verdad me siento muy raro. O sea, yo soy muy dicharachero, me gusta mucho hablar, cosa obvia, pero la verdad es que sí se siente raro hablar tanto tiempo solo. Si fuera un podcast dialogado sería muy diferente. Yo creo que no me importaría estar 3, 4 horas. Soy muy oyente de podcast, y escucho uno de cine de unas personas muy queridas, además españolas, que se meten en capítulos de 2 horas y media, 3 horas, ¿no? Y entonces y me parece fantástico, ¿no? Pero no sé, sí me siento un poco raro. Terapéutico, puede ser. Es más bien un trabajo, O sea, el hecho de ser tan constante le quita un poco de diversión al asunto, te soy sincero. O sea, hay semanas que digo, ahora tengo que grabar uno. O sea, ya estamos a jueves y no he grabado. Híjole, ¿cómo le hago? ¿No? Pues entonces eso es parte del tema. O sea, hay veces que no tienes ganas, pero lo haces. Porque lo haces. O sea, y porque ya está el compromiso, ¿no? Además de... Eso es lo que te decía. Entonces el tema del compromiso es grande. He probado en algunas semanas, he estado... lo que he hecho mucho ahora, esto se está grabando ahora a principios de diciembre, lo que he hecho este noviembre es concentrarme mucho en adelantar resúmenes del libro. Entonces ahora yo tengo 4 resúmenes hechos. Eso me quita mucha presión, porque al final grabar y subir son 4 o 5 horas, lo que hemos dicho. Entonces eso es una mañana de trabajo, ¿no? Porque ya tengo 4 resúmenes hechos, ¿no? Entonces ya tengo cubierto hasta fin de año, básicamente, ¿no? Entonces eso me quita mucha presión. Lo que quiero ahora es intentar también concentrarme y hacer 2 grabaciones. Cuando yo me sienta a grabar, grabe 2 veces, o si puedo hasta 3. Lo que pasa es que creo que la voz me aguante. Y entonces ya la edición pues ya la voy haciendo. O si un día estoy con ganas, hago 2. Y de alguna manera hacer un batch, que le llaman, ¿no? Hacer ahí tener un pool, un buffer, porque al final hay semanas que no me apetece grabar. O sea, hay semanas, o si ahora nos fuimos en noviembre, mi esposa es una de esas personas raras que corre maratón.
que no sé por qué. Estuvieron en Nueva York, ¿no? Nos fuimos a Nueva York justo, aparte lo comenté, ¿no? O sea, Sí. justo en las elecciones, bueno, la maratón fue 2 días antes, las elecciones son en martes, curioso, y entonces pues ella corrió el domingo, y entonces estuvimos ahí 10, 12 días en Nueva York. Evidentemente eso hubo que grabar antes, entonces ahí tuve que acelerar y grabar 2, entonces lo que hice en Nueva York me llevé una mini compu que tengo y ahí aproveché y por las noches, cuando las niñas ya se durmieron, pues aprovechaba y hice los resúmenes, ¿no? Y entonces, pues te digo, en noviembre pues adelanté ese tema y espero que eso me dé sus frutos, preveyendo que vienen fiestas navideñas, ¿no? Por supuesto. Pero es eso, es lo único. Normalmente grabo deprisa y corriendo el jueves o el viernes. Digo, hijo, ya hay que grabar. Pues venga, vámonos. No es bueno, no es bueno, pero es que este podcast requiere muchas horas. O sea, el hecho de que te tengas que leer un libro. O sea, no es lo mismo, yo me siento, pues yo qué sé, yo sé de marketing o sé de ventas. Yo me puedo sentar y hablar durante horas de marketing y ventas. Pero a la gente lo que le interesa, la gente viene porque esto es de libros, ¿no? Entonces hay que hablar de un libro. Entonces, aunque yo haya leído fácilmente 400, 500 libros de negocios, yo no te puedo hablar durante una hora de un libro que leí hace un año, ni siquiera de un libro que leí hace 2 meses, ¿no? O sea, me quedan 4 ideas. Entonces, eso me obliga a pasar de nuevo por las páginas y eso es pesado, O sea, yo me gusta leer y he estado en épocas leyendo más de un libro por semana, pero por placer, ¿no? Y ahora es una obligación pasar e intentar seleccionar libros que puedan tener un interés. Yo también soy muy experimental y leo mucha cosa que a lo mejor no es tan buena o incluso cosas que resultan ser basura, pero yo no puedo hacer pasar a la audiencia por ese trance, ¿no? Claro. Entonces yo tengo que eliminar, es parte de lo que se espera de mí, yo creo, que yo elimine y seleccione. Entonces, claro, los primeros 20 libros o 30, incluso los primeros 20 fueron muy fáciles. Son mis 20 libros favoritos, prácticamente, ¿no? Pero de ahí en adelante, pues ya tienes que pensártelo un poco más y decir, no, pues si hablo de este es repetitivo, es de este ya hemos visto, este no es tan bueno. Es complicado, si uno quiere, pero volvemos a lo mismo, es un tema de calidad, ¿no? O sea, si yo quiero intentar seguir dando calidad, pues es lo que hay, ¿no? Y de hecho hay algunos autores como Seth Godin y demás que has hablado de 2 libros. Y muy continuados, claro, muy continuados, y aún me queda otro, ¿no? Y con gusto hablaría la próxima semana de tribus, pero también entiendo que hay que darle un poco de variedad, ¿no? Entonces a lo mejor digo, si me metí un Seth Godin en vena y dije, oye, me apetece leerme otro, y me leí otro, y digo, oye, me acabo de leer tribus otra vez, ¿no? Entonces dices, oye, pues me apetece mucho, entonces también tienes que intentar hacer malabarismos para que la cosa quede un poco bien, ¿no? Y hay veces que hay libros que me apetece hablar más y otros menos, y hay libros que les he dedicado hasta 3 capítulos, ¿no? No solo uno, ¿no? Y algunos 2, pero hay un libro en concreto que es mi favorito, que es La máquina de ventas definitiva. Ese le he dedicado 3 capítulos porque creo que los merece. Los merece, definitivamente. Y es un libro totalmente desconocido para el público latino a nivel masivo. Vamos, o sea, prácticamente nadie lo ha leído y es para mí uno de los libros de negocios más brillantes. Entonces yo también tengo esa necesidad, ahora que tengo una plataforma, ahora que tengo un podio desde el que se me escucha, pues hacer llegar lo que tú decías, ¿no? Ser más yo y pues ser más yo y escoger lo que a mí me gusta y lo que creo. Estoy en una misión de ayudar a la gente, ¿no? Y yo siento que es así. Yo la he escogido hacerla que sea así. Entonces mi misión es ayudar a la gente y darles el mejor contenido posible y eso es lo que estoy intentando, ¿no? Entonces es mi misión seleccionar los mejores libros, es mi misión hacer el mejor resumen posible, es mi misión hacerlo llegar sin falta todos los lunes. Todo eso es parte de mi misión y es una chamba, es un trabajo que hay que hacer. Más que tiempo completo. Sí, no, al final el podcast es un día a la semana, como quiera que, bueno, ni eso, sí, pero ¿no? eso, un poco menos. Eso es una parte de toda la plataforma. Pero claro, o sea, uno se busca problemas, ¿no? Entonces yo podía haber dejado ahí, pero uno se busca problemas, ¿no? Y de un comentario que yo mismo hago para mí mismo en un podcast, digo, pues voy a sacar un grupo privado de retos. Bueno, pues venga, vamos a hacer un grupo privado de retos y ahora pues hay que gestionar eso y hacer un poco ese tipo de gestión. Y luego los correos y escribir todos los boletines y demás. Y los boletines, bueno, ya luego tengo unos productos que ya estoy haciendo de pago, porque también pues conviene decir que pues también esto cuesta dinero y no está mal dinero. Y no está mal que genere un poco de ingresos también porque creo que lo vale, o sea, realmente porque creo que lo vale, le pongo muchas ganas. Entonces todo eso pues también son cosas que creo que ayudan a la gente y también
Y eso es algo interesante, el tema de por qué hago productos de pago, ¿no? Que a veces me dicen, ay, pues si tú te lo haces gratuito, ¿por qué ahora cobras, no? Digo, cobro por una razón muy sencilla y es un tema psicológico. Y eso conviene que la gente lo sepa también. Cuando tú recibes algo, mira, te pongo un ejemplo. Yo hice un taller, se llama Historia Esencial. Ese es un taller muy simple que yo hice hace varios meses. Yo pagué bastante dinero por él y yo lo he traducido y yo lo estoy vendiendo. Pero al final es unos contenidos, un trabajo que tú haces para ti mismo. Bueno, lo hice y creé una web, una plataforma. Y resulta, digo, pues a los 50 primeras personas que se apunten, lo tienen gratis, ¿no? Y entraron 50 personas. Ni una sola persona acabó el taller, aunque yo creo que es un taller que ayuda mucho. Ni una sola de esas 50 personas acabó el taller, ni una sola. Y, y lo puse de pago, y no cuesta tanto, cuesta $19. Pues toda la gente o la mayoría, ponemos un 80% de la gente que pagó por el taller, sí lo ha hecho. Y eso es una cosa, no, eso es así, es tan simple como que cuando tú pagas por algo le das valor. Claro. Cuando tú tienes algo gratis no le das valor. Si tú vas al kiosco y compras una revista, le das valor y la guardas. Si a ti en la calle te dan un folleto, pues agarras y cuando llegas a la esquina lo tiras, porque no le das el mismo valor. Aunque sea la misma calidad de papel o más cara incluso, no le das valor. Eso tiene que ver con un tema psicológico. Cuando tú compras un curso, ¿por qué hay gente que vende cursos de $2,000? Porque hay gente que vende cursos de $25,000, sin ir más lejos. Gente muy conocida en el mundo del podcast. Hay gente que vende un curso de 25, un evento, que son 2 eventos al año, $25,000. ¿Por qué? Porque la gente que participa le da mucho valor. O sea, no la gente que expone allí, seguramente sus contenidos son muy buenos, pero no van a ser muy diferentes de los contenidos que yo te pueda exponer. Pero esa gente cobra 25,000 y automáticamente el público que va a ese evento o compra ese producto diferente. Es un público diferente. Es un público, primero, que puede pagar 25,000. Que por otro lado valora lo que estás ofreciendo. Pero que valora el resultado que va a recibir en $25,000 o más, ¿no? Eso hace que cuando tú tienes que también cobrar por tus productos, pero no por el hecho de que tú te tengas que ganar la vida, que es muy válido y es lógico, por otra parte, porque tú también dedicas tu tiempo y tu tiempo tiene un valor, sino por el hecho de que la gente aproveche al 100% esos contenidos. Si tú tienes un curso, y lo cobras a $10, la gente le da $10 es lo que me cuestan 2 cafés en Starbucks. Pero si tú le dices, no, pues este curso te lo vendo, y a lo mejor es el mismo curso, te lo vendo en $997, resulta que le das mucho más valor y no, espera, me lo tengo que leer de arriba abajo, tengo que hacer los ejercicios completos para que obtenga resultados que ameriten la inversión que hice. Claro. ¿De acuerdo? O sea, por lo menos tengo que aplicarlo y recuperar mi dinero, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si tú vendes un producto de $5, $10 o $20, pues eso no sucede tanto, la gente no le da tanto valor, ¿no? Depende del público al que te dirijas, claro. Pero el hecho de cobrar es válido, de hecho es bueno para que la gente aproveche mucho más el contenido de un curso, de un libro, de lo que sea. Y creo firmemente en eso porque es así y es demostrable empíricamente y entonces no hay nada que discutir tampoco, ¿no? En ese sentido. Y aún así hay gente que se molesta porque yo tengo cosas de pago. Bueno, pues que se molesten. O sea, tienes ahí como, no sé cuántos capítulos llevamos. O sea, en libros son como 40 capítulos. O sea, son fácil de ver como unas 50, 60 horas grabadas gratis. ¿Qué más pueden pedir? Si te apuntas al email, te llega una serie de emails que es prácticamente un libro, porque ahora tengo otra serie de emails que se van a llegar, que son otros 10 más. Si lo sumas es prácticamente un libro gratis con datos de primera categoría para cómo puedes hacerle tú para crear una empresa y hacerlo de una manera que te dé vida, no te la quite. Todo eso es gratis, todo eso es gratis. Y aún tengo más productos que sí son de pago. Bueno, pues la gente se molesta. La gente se molesta y ¿qué le hago? Pues nada, pues que se moleste. Y si la gente no le gusta que yo hable de mis cosas en el podcast, pues que se moleste. Al final no puedes estar dentro del gusto de todos y eso es algo que también se aprende. Hace rato que mencionabas que escuchas podcast, ¿tú los escuchas a la velocidad normal o eres capaz de escucharlo al doble de velocidad o a 1.5? Depende de la persona que hable. Hay alguno, el de 2 horas y media, el de cine, por ejemplo, ese lo escucho más rápido porque ellos hablan más pausado, ¿no? Muy pausado.
Entonces ese sí le pongo 1.5. 2 no, porque la verdad 2 no lo capto. O sea, yo escucha activa, ¿no? Escucho intentando aprender algo siempre. Intento que mi tiempo siempre se dedique a aprender. Ujú. Entonces, en 2X ya se me escapan cosas. Y en 1.5 sí lo capto bien, por lo menos a mí me funciona. Y entonces sí escucho alguno, pero todos los que son de temas de negocios, y te escucho mucho en inglés y eso, Más no, pausado. no, Ujú. no. No, no, los ingleses, los americanos hablan ya rápido de por De sí por en sí, general. claro. Entonces no necesito, pero pues depende del locutor, ¿eh? Depende del Ujú, locutor. ujú. Hay un podcast buenísimo, por ejemplo, que ese sí te tiene que escuchar y aprovecho y lo digo. eh, y ahora sí me voy a ver un poco veterano, pero pues yo soy un gran amante de Orson Welles. Orson Welles es el gran locutor de la historia. Es un señor que trabaja en la radio fundamentalmente muchísimos años. Y hay un podcast que no me acuerdo ahora, lo voy a buscar. Se llama, bueno, que trata, lo que hace es que cada semana pone un capítulo de una emisión original de Orson Welles y su teatro en audio que hacía en Ujú, la radio ujú, en los ujú. años 40 y todo eso. Y es fantástico. Hay cosas que no puedes acelerar, o sea, hay No, por cosas que tienes que supuesto, tienes escuchar, que ¿no? escucharlas a la velocidad normal. Entonces, y estas son tipo, te digo, Orson Welles on the air, se llama, en el On the air. aire. Ok, lo voy a buscar también para incluirlo en las notas del podcast. Está chulo, ¿no? Y esas cosas son diferentes. Hay muchas cosas. Fíjate que son cosas grabadas hace 80 años Y que y que la siguen gente siendo las puede vigentes. escuchar, ¿no? Entonces hay experimentos que solo se hacen en el tema, en el mundo del podcasting, ¿no? Ya hablando ya más genérico de eso. Y pues Serial, ¿no? La serie, bueno, la serie de investigación, el podcast de investigación que hicieron y que ya hicieron 2 versiones. O sea, se hacen cosas muy interesantes en el mundo del podcasting, se experimenta Ujú. mucho y eso está muy bien. Y este de Orson Welles, por ejemplo, se me hizo súper novedoso porque ¿dónde puedes si no escuchar esas cosas? No se pueden y son verdaderas joyas, ¿no? Joyas, Para ajá. el que le guste, ¿no? Para el que le guste, evidentemente es un público muy reducido y probablemente se ven 4 raros como yo, pero pues a mí me gusta y lo disfruto mucho, la verdad. Y Sí, pre- cosas. pregunta obligada, ¿cómo le explicas a alguien que es un podcast? O sea, ahí ya estamos en una era tecnológica en donde la gente debería saber esto, pero a mí me ha costado mucho trabajo Yo, explicarle. yo a mis suegros, yo a mis suegros les digo, es como un programa de radio, pero lo escuchas cuando quieras, Como un básicamente. Netflix de radio, ¿no? Por decir Oye, algo. eso ya es muy avanzado para ellos. No saben usar WhatsApp. Bueno, y ahora que no me peguen, pero no saben usar WhatsApp. Entonces, ¿cómo les dicen? Entonces les dices, es un programa de radio que lo puedes escuchar cuando quieras. Está grabado y lo escuchas cuando te la gana. Y básicamente creo que se adapta Ujú, bastante bien ujú, a la ujú. idea. Y eso es lo que hago, ¿no? Entonces ellos están como dicen, "Ay, ahora vas a hablar delante de 2.000 personas y no entienden el concepto de que yo los grabo en mi casa, ¿no?" Y dice, pero este tipo en su casa y ahora tiene una audiencia de 2.000 personas. Digo, pues sí, así está la cosa, así está la cosa. El mundo del podcast aparte está explotando, está subiendo, subiendo y subiendo cada vez más. Cuando en teoría el rey es el vídeo ahora resulta que el audio del podcast sigue o está cada vez más fuerte, lo cual Maravilloso, está muy claro. bien. Sí, la verdad sí. Es una buena herramienta. A veces me gusta incluir esta pregunta, casi en todos los episodios la incluyo y no sé exactamente qué se te ocurra para responder, pero es la A ver. máquina de tiempo. Si tú te pudieras regresar en el tiempo, reencontrarte tal vez contigo mismo hace unos años, ¿qué te dirías que harías? ¿Te darías algún consejo? ¿Cómo pasarías ese tiempo contigo mismo? Si se pudiera decir cualquier cosa, evidentemente le diría, no te acerques a esa persona. Porque sí, pues hay errores graves que uno comete en la vida y bueno, pues le diría, sabes que mejor no te acerques a esa persona. Pero bueno, temas de negocios que supongo que es a lo que deberíamos apuntar. Probablemente es un consejo mira, es un consejo un poco largo, pero tiene que ver con lo que hablábamos de la educación. Pero fíjate, me contacta mucha gente que son chavos que están o en la universidad. Ayer estaba en el evento, se me acercó un chavo que está en prepa. O sea, la gente viene y me pregunta qué debo hacer o qué podría hacer. Tengo esta idea, tengo esta otra, ¿no? Entonces, o hay gente que dice, a mí me gustaría saber de ventas o de inmobiliaria, ¿no? Hoy contesté un correo al respecto. Bueno, pues el consejo que me daría, o que es el mismo consejo que le doy a algunas personas que me lo preguntan, es como yo creo que debería ser la educación. A veces la orientación, que la gente tiene miedo de utilizar de la educación. La educación práctica. Y educación práctica entendida de la siguiente manera. Si tú eres capaz de dedicarle, sin exagerar, 5 años a estar sin cobrar en una universidad aprendiendo una carrera
que lo único que te garantiza es que con suerte puedas llegar a ser un empleado más o menos pagado. Y si no te quedas 5 años, si te quedas 7 años y aparte haces una maestría, a lo que puedes aspirar de nuevo es a ser un empleado un poco mejor pagado. Si tú eres capaz de dedicar esos 5 a 7 años a conseguir eso, pero tú tienes ansias de ser emprendedor, ¿por qué no haces lo siguiente? Es el consejo que le doy a esta gente. Y pues la gente también me mira raro porque es un consejo muy fuera de la caja, ¿no? Uh-huh. El consejo es, busca a una persona que realmente admires. Si es un empresario, es un empresario. Si es un emprendedor, a esa persona que hace las cosas que a ti te gustaría hacer. Ve a hablar con él, preséntate con él y dile, me llamo Luis y quiero trabajar para ti durante años, si es necesario, y no quiero cobrar nada. A cambio, lo único que quiero es aprender todo lo posible. Y voy a trabajar activamente. No voy a ser un empleado que cumpla y ya, sino que voy a ser el mejor empleado posible, pero a cambio quiero que me enseñes como si yo fuera tu hijo. Uh-huh. Conozco a 2 personas que hicieron eso y hoy son multimillonarios. ¿Por qué? Porque tuvieron la humildad de reconocer sus necesidades, buscaron al mejor maestro posible y le dijeron, enséñame y yo te voy a servir, como se hacía en la antigua Grecia, ¿eh? No te digo nada nuevo, ¿eh? Tú ibas a buscar a Platón y Aristóteles y podías estar allá con él si a cambio le cultivabas, ¿sabes? Y podías sentarte luego por las tardes con él a escucharlo, ¿no? Uh-huh. Si tú dices, yo quiero ser emprendedor, bueno, ¿qué es ser emprendedor? Bueno, ¿qué algo quieres hacer? No, pues me gusta temas de inmobiliaria. Bueno, pues temas de inmobiliaria. Vete a buscar una buena inmobiliaria, a un tipo que veas que funciona bien y que está en constante crecimiento. Búscale y ofrécete. Trabajo gratis para ti. Si vendo una casa, te quedas tú de la comisión. No necesito nada, ni me pagues el transporte, nada. Eso es lo que sucede cuando tú vas a la universidad. No solo eso, no solo no te pagan nada, sino que además tú les pagas a ellos. Claro. Entonces imagínate eso, es mucho más ventajoso esto, lo que yo te digo. Entonces yo me diría a mí mismo eso, busca una persona, aquella persona a la que tú admirabas y ponte a sus órdenes. Trabajo gratis para ti, 1, 2 años. Y te aseguro que en 2 años, ni en 2, en 1 seguramente, o en meses, en 2 años que tú dediques a eso, vas a tener el mismo valor que si hubieras estudiado una carrera o probablemente 2. Eso para empezar. Pero segundo, tendrás experiencia práctica. Y tercero, tendrás una red de contactos que si estuvieras en la universidad no tendrías. No la tendrías, por supuesto. Para mí todos son ventajas. Entonces es algo súper, es un consejo súper raro, porque dices, ay, ¿cómo voy a trabajar gratis? Y dices, bueno, llevas 15 años o 20 años estudiando, que es trabajar gratis, ¿de acuerdo? Ni siquiera eso, sino que estás pagando, ¿no? Ese es el consejo que daría, que es el mismo consejo que doy a otros jóvenes. Entonces sería inconsistente conmigo mismo si me diera un consejo diferente, ¿no? Entonces dejémoslo ahí. Pero bueno, consejo realmente le diría, ni te acerques a aquella, ni te acerques a este, ¿no? Pero bueno, eso sería jugar con demasiada ventaja. Entonces tampoco, probablemente no sería quien soy. Pero bueno, está bien. Es un buen consejo y lo dejo para quien lo escuche y lo escuche con las orejas abiertas, que esa es otra, ¿no? Que lo escuche e intente entender lo que yo les estoy diciendo. No les estoy diciendo que trabajen de gratis, les estoy diciendo que aprendan gratis, que es muy diferente. Uh-huh. Es la mejor universidad. Si tú te acercas a una persona potente, que realmente valga la pena, y te acercas con esa actitud, te garantizo que te van a escuchar y te garantizo que se van a sentir motivados a ayudarte, porque a mí me motiva la gente que viene con ganas. A mí no me motiva la gente que viene para cumplir el expediente, ¿no? Para cubrir sus 8 horas y me voy a casa y si pudiera y busco la manera de escaquearme y estar conectado a Facebook. Claro. Si aprovechas tu tiempo, no necesitas una carrera de 7 años, ni de 3. Con 1, si aprovechas tu tiempo, con 1 puedes estar a otro nivel. Y ahora sí, después de dedicar esos 2 años, recién salido de la prepa, si quieres, resulta que tienes toda la experiencia del mundo y tienes 20 años. Me encantaría estar en esa posición, te lo aseguro, para comerme el mundo con 24. Eso es un hecho. Increíble. De hecho, aquí tenemos, la audiencia es gente muy joven, millennials, mayoría de ellos. Es un consejo que
Vaya, yo creo que es sentido común y sin embargo es necesario que se los digas. Sí, bueno, y ahora sí, bueno, yo pasé por la universidad, ¿eh? Pero bueno, Claro. por lo mismo puedo decir que para mí fue tiempo perdido. Todos los conocimientos, la universidad te puede enseñar a pensar estructuradamente si quieres, pero pero los conocimientos que estudias en una universidad seguramente queden obsoletos en un año. O Ujú. a lo mejor son obsoletos cuando salgas que es lo más normal, ¿no? Entonces te encuentras como universitario que te sueltan al mundo con 24 años y no sabes hacer nada realmente, sino que tienes que llegar a un lugar de trabajo y te tienen que explicar cómo trabajar, Y las porque cosas no cambian sabes, constantemente, además. porque no sabes. Y cuando cambias de empresa hay un periodo de landing que le llaman, ¿no? Es Ujú, un ujú. landing en una empresa, puede ser de 1, 2, 3 meses. ¿Por qué? Porque no sabes cómo funciona una empresa realmente, por muchos estudios. Y cuantos más estudios tengas, más separado de la realidad has estado. Y cuando llegues a la realidad, pues te vas a dar cuenta de que no sabías nada. Por eso los médicos, antes de soltarlos solos, los meten como 3 años de Por prácticas supuesto. pero por lo mismo, porque tienes encima las vidas en tus manos, lo cual es de mucha lógica. Y aún así, cuando se hacen médicos, siguen fallando, ¿no? Entonces, eso es normal, somos humanos, fallamos. Pero si aprendemos cuanto antes la realidad de la vida, que yo digo, pues mucho mejor. Ligando esta pregunta ya, tal vez para cerrar, porque no te quiero quitar demasiado tiempo, pero me gustaría saber a quiénes admiras tú, a quiénes les has aprendido algo. Seguramente conoces gente muy famosa. Pues depende, de mucha gente admiro cosas, pero no tengo ese gran ejemplo, ¿no? Esa gran persona a la que yo admiro y digo, yo quiero ser una fotocopia de él, ¿no? O sea, pero admiro mucho de muchas cosas. Mira, con el tiempo, y eso también es una posible enseñanza, que es algo que yo enseño mucho, ¿no? Para mí el éxito, y podemos acabar con eso, para mí el éxito es una mesa de 3 patas. Y es interesante que hablemos de eso. Para mí el éxito es una mesa de 3 patas, siendo la primera, el éxito empresarial, digamos, ¿eh? El éxito para mí es una mesa de 3 patas y siendo la primera los ingresos. Evidentemente, cuando tú arrancas una empresa, tú quieres que tenga ingresos y eso está muy bien. Ujú. Nadie se pone a trabajar para perder dinero, además de tiempo. Entonces, la primera pata de la mesa, más ingresos. Cuando tú creas un emprendimiento, quiero más ingresos, lógicamente. El problema es que la mayoría de la gente se queda con esa pata nada más y no entiende que el verdadero éxito contiene más cosas. La gente se queda obsesionada y si tengo que trabajar 23 horas y 45 minutos al día, voy a trabajar 23 horas y 45 minutos al día para así tener más ingresos, para tener más dinero y así comprarme un Lamborghini, para que así cuando la gente me vea por la calle diga, ay, ese tipo sí tiene éxito. Ujú, ujú. Pero hay más en la vida y eso es un aprendizaje que la gente, intento transmitírselo a los más jóvenes porque es el corazón de todo lo que enseño. Las dos otras patas de la mesa tienen que ser, la primera, más ingresos, la segunda, más tiempo y la tercera, más movilidad. Más tiempo me refiero a que cuando tú creas un negocio, no solo tienes que buscar los ingresos, sino que, como he mencionado antes, debes intentar tener con el mínimo esfuerzo el mayor beneficio para que de esa manera tengas más tiempo para ti. Como persona, como ser humano, necesitas tiempo para aprender, estudiar, divertirte, vagabundear, dormir, tener hobbies, tener tiempo con tu familia, dedicarle tiempo a tu familia porque se lo merecen. Los niños de hoy en día están siendo educados por una caja y no se vale. Deben ser educados como antes por sus padres. Pasando el mayor tiempo posible con tus hijos, les haces el mayor beneficio. Ujú, ujú. Para eso necesitas tiempo. Entonces, claro, es que y la gente no entiende, es que si quiero ganar más dinero, tengo que dedicarle más tiempo. No, hay estrategias, hay formas de enfocar la vida de alguna manera, pero también en una empresa, para que intentes automatizar, sistematizar, delegar, que es algo que a la gente le cuesta mucho y es algo tan fácil de entender y a la gente le cuesta tanto de entender que digo, si yo puedo estar gestionando una empresa con 1 hora al día, ¿por qué voy a estar 15? Más tiempo, decíamos, entonces, en una empresa son 3 patas, más dinero, más ingresos, más tiempo, tener tiempo libre para ti y esa es tu prioridad. Y lo último, lo que yo llamo más movilidad. Y más movilidad para mí es que, y es la típica frase que dicen los papás, los abuelos, que estamos hartos de escuchar, es que si yo no estoy en el negocio, te roban. Si yo no estoy en el negocio, no hacen nada. Si yo no estoy en el negocio, ¿sabes? La típica frase que todos hemos escuchado, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede con eso? Que esas personas es un empleado. Sí. Eres un empleado. Nunca vas a ser un empresario si para que funcione la empresa tú tienes que estar físicamente allí las 12 horas que esté esa oficina o esa empresa abierta. Te conviertes en un empleado. Entonces, como empleado, siempre vas a estar aquejado de las mismas quejas. Y es que
no te gusta, a nadie le gusta ser empleado. Bueno, a lo mejor hay gente que lo disfruta, pero a lo mejor es porque no ha probado otros esquemas, ¿no? Entonces, para mí, más movilidad, que es la tercera pata de la mesa, para mí más movilidad significa crear un negocio que me permita, en mi caso, irme 12 días a Nueva York y que mis negocios no se resientan. Tengo 4 empresas que no se resienta ninguna. Es irme a Acapulco 3 semanas y que las empresas no se resientan y que yo no tenga que estar clavado a la compu, sino que yo pueda estar en la playa con mis hijas, como yo quiera estar, da igual, yo haga lo que quiera. Entonces, para mí el éxito es la suma de esas 3 cosas. El éxito es una mesa de 3 patas. Siempre digo, crea una empresa que te genere más ingresos, crea una empresa que te genere tiempo libre para ti y crea una empresa que no te genere la esclavitud, que te genere la libertad de movimientos necesaria para poder disfrutar de tu tiempo y de tu dinero. Eso para mí es el éxito, ni más ni menos. Wow, qué increíble reflexión y vaya, aunque es sentido común, vuelvo a insistir que a veces es importante que nos lo digan, nos lo repitan. Es increíble ver cómo tú has aplicado todo esto magistralmente y lo estás logrando. Eres un ejemplo vivo de todo esto. Bueno, pues de eso se trata. O sea, la verdad es predicar con el ejemplo, pero también de hacer transmitir a los demás eso, ¿no? Lo que hablábamos de la educación es una visión totalmente personal mía. Esto de las 3 patas de la mesa es otra visión totalmente personal mía. Pero, como tú dices, tiene mucho sentido. Bueno, para mí tiene todo el sentido del mundo, porque ¿para qué yo quiero trabajar? O sea, hay personas, o sea, yo veo todos los días, contacto todos los días a muchas personas mira, el podcast se escucha ahora mismo en 115 países, o sea, es una animalada. Conozco gente en muchos países que hace un año no conocía. Todos pecan, o la mayoría pecan del mismo problema. Hay mucha gente que que no va a casa, que se queda en el trabajo porque en casa no lo pasa bien. ¿Por qué? Porque han estado tan separados de su realidad, de lo que debería ser su vida, y su vida es su familia, su gente, la gente que le quiere, no tu empresa. Tu empresa no es vida, una empresa, es un ente que su único objetivo es generar ingresos y generar resultados a sus clientes. Eso es una empresa. Pero hay gente que convierte la empresa en su vida. Y llega un momento en que prefieren estar 12 o 14 horas o poner excusas para no ir a casa porque se sienten tan separados de su familia y de sus hijos. Y sus hijos ni le miran porque están viendo la tele o están jugando o están en whatsappeando, lo que sea que estén haciendo. En todo caso, llega su padre o su madre, porque esto pasa por los dos lados, y esa persona es un extraño en su propia casa. Y esas gentes prefieren entonces quedarse en las oficinas, quedarse en el trabajo, por no ir a casa y no sufrir esa decepción psicológica, si quieres llamarlo así. Eso pasa a miles de millones de personas hoy en día. ¿Por qué? Porque no se han enfocado en lo realmente importante, que es llenar su vida de cosas que llenan. El trabajo no llena. El dinero por sí mismo no llena. Entonces, todas esas cosas es necesario que la gente se les repita, porque estamos yéndonos a una sociedad que, amigos, no nos gusta, porque hay cada vez más desconexión, hay cada vez menos necesidad de contacto humano. Por lo tanto, es cada vez más necesario que yo diga este tipo de cosas. Porque sí, yo puedo, no sé, yo podría irme a tener una reunión. Yo hago coaching con mucha gente. Hay gente que hago coaching en México. Yo podría irme a México y hacer la reunión, pero yo no quiero ir a México a hacer la reunión. Prefiero quedarme en Puebla y hacer la reunión vía Skype, aunque sea algo que en 2 horas lo podemos matar y a lo mejor pudiera ser más productivo. No tiene por qué serlo, pero pudiera ser más. No, pues yo prefiero quedarme con mi familia y aprovechar la mayor cantidad de tiempo por mi familia. ¿Por qué? Porque eso a mí me llena de energía. Si yo puedo estar 2 horas hablando en un podcast, lo hago porque tengo energía para hacerlo. Esa energía yo no la tendría que hacer. Yo no la tendría porque después de trabajar en 4 empresas, ¿cómo voy a tener energía para luego dedicarme un día entero a un podcast? La tengo porque tengo esa energía, porque me la da la vida que yo escojo tener. No la vida que viene dictada por las normas preestablecidas, por el típico tienes que ser empleado, cobrar un sueldo, no levantar la voz y con suerte cada año te levantan un 2 o un 3% tu sueldo. Esa no es la vida que yo quiero vivir. Y es la vida que yo escojo vivir, la que yo estoy viviendo. Pero la gente hay que decirle eso, porque la gente está engañada, y es una generalización, pero la gente vive muy engañada, pensando que la realidad del mundo debería ser, pues, no quejarme mucho y a ver si este próximo año me suben un 2%, un 3% al sueldo y con eso puedo ahorrar para pagarme un coche en pagos. Pues a lo mejor esa no es la mejor vida posible que podrías vivir, amigo. Intento siempre hacer transmitir ese mensaje. Es complicado porque la gente tiene la cabeza muy dura, pero en eso estamos. Es predicar en el desierto a veces. Exacto, pero es un gran ejemplo el que das. Se intenta.
No sé, Luis, ¿alguna reflexión, pregunta, tal vez algún comentario adicional que nos quieras dar al final para redondear esto? No muchos. Os digo que más o menos esas dos grandes enseñanzas, el tema de que busques, si quieres reducirlo a la mínima expresión en una frase, cuando hablamos de trabajar gratis para alguien, que busques un mentor. Busca un mentor, busca a alguien que te guíe para que tu camino se acelere. Mucha gente estamos acostumbrados hoy en día a buscar la satisfacción instantánea, ¿no? El tener la gratificación instantánea. Entonces, eso no es posible, sobre todo en el mundo de los negocios. Es muy difícil. Cuando la gente dice, no, pues que mira, estos que en su garage montaron Uber y en 2 años ingresan miles de millones. Bueno, esa es la excepción que confirma la regla. O sea, amigos, como esas empresas hay 10, pero hay otros 10.000 millones que no son así. Entonces la gente se piensa que ser emprendedor ahora es cool, cuando antes no lo era, y ser emprendedor es mucho trabajo, ¿no? Entonces, buscar un mentor es algo que puede acortar tu camino hacia el éxito, entendiendo el éxito como yo lo he explicado, ¿eh? Entonces, búscate un mentor. Eso es una cosa. Si no puedes pagarte un mentor, trabaja gratis para un mentor, si eso es factible. Como te decía, si eso no es posible, lee libros. Es el the second best thing que dicen, ¿no? Lee libros, pero intenta aplicar lo que lees en los libros. Nadie mejor que yo te puede decir, yo he leído muchos libros. Es más factible para ti que me escuchas leer un libro y aplicarlo al 100%, te va a dar muchos más resultados que leer 100 libros y aplicar un 1% de cada uno. Entonces, lee un libro, escoge un buen libro. En el podcast escogemos buenos libros, pero escoge el que te dé la gana, el que te llame la atención. Vete a la librería de turno y escoge ese libro que te llame la atención. Escoge, lee, solapa, contraportada. ¿Te gusta? Empápate en él. ¿Sabes cuánto se tarda en leer un libro? 6-7 horas. No es tanto. En un fin de semana, en vez de echarte 2 películas por Netflix o 4 capítulos de House of Cards, te puedes leer un libro. Y con eso puedes cambiar tu vida. Tan fácil y tan difícil. Cambiar tu vida. ¿Te va a cambiar 4 capítulos de House of Cards? ¿Te va a cambiar la vida? Te digo yo que no. Pero un libro sí te puede cambiar la vida. Ojo, si pasas a la acción. Ya tenía yo que meter la cuña. Si pasas a la acción, si pones en práctica lo aprendido, cada libro tiene por lo menos 2-3 lecciones que tú puedes aplicar en tu vida. Por eso has escogido ese libro, porque te llamaba la atención, porque lo sentías cercano a ti. Escoge esas 2-3 lecciones, ponlas en práctica, pero ponlas en práctica con consistencia. Todos los días, dedica un rato, todos los días, aunque sea media hora, todos los días a poner en práctica esa cosa. A contactar, a salir fuera de tu área de confort, caramba. Una vez lo hagas, vas a obtener resultados en 1, 2, 3 semanas. En menos de un mes puedes tener súper resultados, pero claro, hay que hacerlo. Y eso es lo que a la gente le cuesta. La gente se piensa, no, es que yo me he comprado un libro. Bueno, si no lo lees, no te resulta. Y aunque lo leas, si no lo pones en práctica, no te va a resultar. Lo mismo para un curso, lo mismo para una carrera. O sea, ¿cuánta gente conozco que acaba la carrera? No, yo he estudiado abogado, yo he estudiado tal cosa. Y se ponen a trabajar de algo totalmente diferente. Y digo, caramba, ¿y para eso dedicaste 5 años de tu vida? ¿Para qué? Oye, no estarías subiendo, no sé, cada uno piensa como piensa. No, pues es que mi papá me dijo, tenía que estudiar licenciatura. Digo, bueno, tú eres mayor de edad para escoger lo que quieres hacer. El problema es que mucha gente no sabe lo que quiere, ¿no? Y ese también es un problema de valores y, bueno, entraríamos en otro debate. Increíble. Pues Luis, no sabes cómo te agradezco por tu tiempo. Sé que eres alguien ocupado y a la vez el haber aceptado el estar en este podcast para mí es muy significativo y te lo agradezco infinitamente. A la orden. Y pues bueno, quiero empezar a editar prácticamente ahora. Inmediatamente. Bueno, ahora sí te di trabajo. Claro, pero es muy motivante ver esto y de nuevo te felicito por este trabajo. Considero que es uno de los trabajos auténticos y por eso es que has tenido este éxito con tu misma definición de éxito y pues felicidades por ese trabajo. Muchas gracias, Tomás. Muy bien, pues estamos en contacto. Perfecto. Bueno, muy bien. Gracias. Va que va, un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Chao. Bye. Y así es como llegamos al final de este episodio número 52 de Ideas al Aire. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Tomás Lash. Y antes de despedirme, me gustaría pedirte un favor muy especial en caso de que puedas hacerlo. Si te gustó este podcast, ayúdanos a llegar a más gente como tú, porque es importante que el mundo se entere que hay proyectos como Libros para Emprendedores, que hay gente como Luis Ramos que están haciendo un esfuerzo increíble para cambiar las cosas, no solo en este país, sino en Latinoamérica y en el mundo. Y creo que la mejor forma de lograrlo es si nos regalaras una retroalimentación sincera de tu parte, ya sea suscribiéndote a este podcast en iTunes y dejándonos algún comentario o valoración ahí, o, si lo prefieres, siguiéndonos en nuestras redes sociales. @Ideas al Aire Podcast en Facebook
y @ideasalaire en Twitter. Y por supuesto te recomiendo seguir a Libros para Emprendedores en Twitter y en Facebook. Lo puedes encontrar como @emprendelibros en ambas plataformas. Gracias por tu atención. Para ideas, comentarios o sugerencias puedes escribir a hola@tomaslash.com. Hasta pronto.